Hola, ¿qué tal? Yo soy Annie y hoy estamos aquí para continuar explicando con respecto a lo que hizo Jesucristo por nosotros en su muerte y su resurrección. En un primer mensaje estudiamos sobre Getsemaní y la importancia de que Jesucristo le dijera que sí a la voluntad de Dios en el jardín de Getsemaní para regresarnos a nosotros al jardín de su presencia. En un segundo mensaje estuvimos estudiando con respecto a la cruz y cómo Jesucristo en la cruz es la verdadera Pascua que nos libra de la esclavitud del pecado y de la muerte. Y hoy en un tercer mensaje vamos a estudiar qué pasó al tercer día después de la muerte de Jesús, qué pasó en su resurrección. Una historia que aparece en los 4 evangelios que se complementan entre sí, pero hoy vamos a leer Mateo 28, que es un poquito más corto, para comenzar a estudiar un detalle muy importante que se cuenta justamente al final de ese capítulo y que nos muestra la importancia, la magnitud y la grandeza de lo que significa que la tumba esté vacía y que Jesucristo haya resucitado, uno de los beneficios espirituales más grandes que tenemos gracias a esa resurrección. Lo vamos a empezar entonces a estudiar con Mateo 28 y les voy a leer de los versos primero del 1 al 10. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena, Lena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: Salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Luego el verso 16, Jesús se le aparece al resto de los discípulos, menos a Judas, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, prestemos atención: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Wow. Jesús volvió a la vida, la tumba está vacía. Y no solamente se le apareció vivo a las mujeres y a los discípulos con ese cuerpo glorificado, sino que les dijo la primera gran noticia, la primera gran implicación del hecho de que Él haya resucitado. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Y esto qué significa? Esto significa que ahora Jesús, gracias a lo que hizo en la cruz, a lo que estudiamos en el video anterior, si no lo has visto, ve y míralo y después vuelves, eso que él hizo de dar su vida por nosotros para salvarnos, gracias a eso que él pagó, como cuando tú pagas, ¿verdad? Para comprar algo, ¿cuál ha sido la recompensa, lo que él ha comprado? Que Dios lo ha resucitado con poder y le ha concedido, gracias a lo que hizo, toda potestad y todo dominio. Esto es una absoluta autoridad sobre todo lo que existe, una absoluta autoridad y un absoluto poder sobre nuestra alma, sobre nuestra vida, de todos los que creemos y sobre este universo. Me gusta muchísimo y además que nos lo explica de manera más amplia, cómo lo describe Filipenses 2 y vamos a leer del verso 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y entonces aquí nos siguen explicando más implicaciones de lo que significa que Jesús haya resucitado. Nos dicen primero que él ha sido exaltado sobre todo. ¿Y esto qué significa? Pues significa primero que ha sido resucitado, él es la primicia. Él resucitó y un día todos nosotros, así como él, vamos a resucitar también. Después de su segunda venida, cuando él venga a restaurar todas las cosas, todos nosotros vamos a resucitar y vamos a tener una vida eterna con él. La segunda cosa es que él ha sido coronado a la diestra de Dios. Está sentado a la diestra del Padre y desde allí gobierna. Vamos a leer Marcos 16, 29. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Es decir, Jesucristo resucita, se encuentra con sus discípulos, les habla, les da instrucciones, les da la gran comisión y después asciende al cielo y se sienta a la diestra de Dios, en el lugar de mayor honor que existe, al lado de Dios, a su mano derecha. Luego, la otra cosa que implica esto es que Él ahora está sentado en ese lugar intercediendo por nosotros, orando al Padre para favorecernos a nosotros, para que el Padre ya no mire nuestros pecados, sino que mire su sacrificio y el Padre responda a nuestras oraciones, siempre según su voluntad, pero siempre como pasamos a ser hijos de Dios por medio de Jesús, Él nos ve como sus hijos y nos va a responder gracias a esa intercesión. Vamos a leer Romanos 8:34 que nos los describe. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Wow. Luego, otra cosa más que hace Jesucristo ahí sentado a la diestra del Padre. Él es nuestro abogado defensor. Vamos a leer primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Ahora Jesús, cada vez que el enemigo quiere venir delante del trono de Dios a acusarnos, Jesús dice, yo morí por esa persona y Él nos defiende delante del enemigo y el Padre lo escucha porque Jesús pagó el precio de nuestros pecados. Entonces Él está a la derecha de Dios defendiéndonos porque está vivo, siendo nuestro abogado y convirtiéndose también, como dice Jeremías, en el Señor justicia nuestra. Él es ahora el que nos hace a nosotros justos y nos ayuda a tener justicia. Luego, una cosa más, gracias a que resucitó a su muerte y a su resurrección, ahora el Padre ha sujetado y sujetará a todos los enemigos de Cristo debajo de sus pies. Primera de Corintios 15, 25, 27. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y además, como nos explicaba Filipenses, ¿verdad? Que lo leímos antes, Filipenses 2, del 9 al 11, ahora Jesús, después de resucitar, tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y esto significa que su nombre, que el nombre de Jesús está por encima de todo Señor y Rey, porque Él ahora pasa a tener ese nombre que le da Dios, que es Rey de Reyes y Señor de Señores, como nos dicen en Apocalipsis 19, 16. Él ahora se ha convertido literalmente en el Rey del universo y el Rey de nuestras almas. ¿Y qué hace un señor? ¿Qué hace un rey? Es quien tiene derecho absoluto de gobernar sobre eso que se le ha encomendado. Es decir, Él es el rey absoluto de nuestras vidas, de las vidas de todos los que creemos. Él gobierna y no hay nada que pueda gobernar por encima de Él en nuestras vidas. No hay situación, no hay persona, no hay
espíritu, nada puede gobernar, porque el gobernador, el Señor y Rey de nuestras vidas es Jesucristo. Y un día también, como decía Filipenses, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Dios. Hoy en día es verdad que hay personas que no deciden no creer, ¿verdad? Pero hay un día que sí, en la segunda venida de Jesucristo, esto va a suceder. Él va a reinar completa y absolutamente. Vamos a leer Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y es con esa autoridad y es con ese poder que tiene Jesucristo que Él nos acompaña a nosotros también para que nosotros podamos cumplir con esa comisión que Él nos dejó, como leímos al final de Mateo 28, ¿verdad? Antes de irse, para que nosotros hagamos discípulos, para que nosotros bauticemos a las personas y para que nosotros hagamos que las personas, enseñemos a las personas a guardar todas las cosas que Él enseñó. Es con su poder y con su autoridad que nosotros lo podemos predicar, porque Él está vivo y Él nos ayuda, Él está con nosotros, es su poder que habla a través de nosotros, a través del Espíritu Santo de Dios hablando. Él se manifiesta en nuestras vidas para alcanzar a las personas. Vamos a leer un verso que nos lo explica, está en Marcos 16:20, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Esto está en el capítulo de Marcos, donde se explica la resurrección de Jesús. Justo al final dice que el Señor les ayudaba a predicar la palabra con ese poder que Él nos da, porque fíjense que también dice que nos da señales que seguían a los que predicaban. Y esa es la siguiente cosa que vamos a ver, que con la autoridad que le da Cristo a los que creen, no, lo vamos a leer directamente de Marcos 16:18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto lo hace Jesús. Jesús, a través de nosotros, con el poder de Él, puede hacer todas estas cosas en los que creen en Él. Y si Él no estuviera vivo, ¿con qué autoridad se harían todas estas cosas? Tanto los discípulos que vinieron después de Él como hoy en día, porque sabemos, y esto se me viene ahora a la mente, yo lo cuento en el primer capítulo de mi libro, en la primera parte del libro, yo doy un testimonio de cómo hay estudios científicos que han hecho investigadores científicos de Harvard que han ido a los lugares donde se está predicando el Evangelio, en Mozambique, en Brasil, en diferentes lugares de la tierra, y ellos van y hacen estudios a los evangelistas y miden a las personas por las que se va a orar, porque ellos evangelizan y oran por los enfermos, y los estudian a los enfermos antes de que se ore por ellos y después de que se ore por ellos. Y hay pruebas científicas que muestran que la oración tiene poder, que la oración en el nombre de Jesús, en ese nombre que ha sido exaltado sobre todo, puede sanar a las personas, porque el poder de Dios obra a través de aquellos que están predicando la palabra de Dios, y Él hace las señales para confirmar que Él es Dios. Y, y bueno, una cosa más que la explica Jesucristo en Mateo 28, como leímos, es que Él está con nosotros hasta el fin. Porque Él vive, porque la tumba está vacía, ahora su presencia está con todos y nos acompaña, porque Él es Emanuel, Dios con nosotros, como se le anunció a la Virgen María. En Mateo 1:23, he aquí, una virgen concebirá y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesús, gracias a que resucitó, ahora nos acompaña a todos. Dios es omnipresente. Él está con todos los que creemos, acompañándonos, ayudándonos, guiándonos, protegiéndonos en toda circunstancia, respondiendo también nuestras oraciones. Luego, otra cosa más que hizo Jesucristo resucitado y que tenemos gracias a Jesucristo resucitado es su Espíritu Santo que obra en nosotros, pues Él nos los ha dado. Vamos a leer Lucas 24:49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y sabemos que esto se cumplió en Pentecostés
y se cumple en las vidas de todos los que creemos. Tenemos al Espíritu Santo desde el momento en que nos convertimos y Él nos puede investir de poder si nosotros lo buscamos con todo el corazón y con el alma para ungirnos con esos dones espirituales. Otro más que lo dice en el Evangelio de Juan 20:22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Tenemos a su Espíritu Santo con nosotros porque Él está vivo, su Espíritu que nos guía, su espíritu que nos muestra qué hacer, su Espíritu que nos aconseja, que nos da sabiduría de lo alto, que nos da convicción de pecado también cuando no estamos haciendo algo bien, su Espíritu que nos ayuda, Él es nuestro ayudador y nuestro consolador. Ese es el que está con nosotros, así de grande es nuestro Jesús. Y luego, una cosa que me encantó, porque para hacer este mensaje estudié los 4 últimos capítulos de cada evangelio para ver qué había hecho Jesús en cada uno de ellos, porque entre sí se complementan, como les dije al principio. Y una cosa que me pareció súper interesante y me encantó es que Él, como está vivo y ha resucitado, así como lo hizo antes de su muerte, que multiplicaba los panes y los peces, Él sigue multiplicando los panes y los peces para los que creen. Él sigue proveyendo para los suyos. Vamos a leer Juan 21 del 1 al 5. Este es Jesús hablando a sus discípulos que estaban navegando, pescando y no habían podido pescar nada. Juan 21, 1, 5. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús resucitado en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo que comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Ahora vamos a leer el verso 11. Subió Simón Pedro y sacó la red llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Como Jesucristo está vivo, Él sigue siendo el proveedor de todos los que creemos. Él sigue siendo ese Dios con nosotros, generoso y responsable, porque Él es quien nos cuida, Él es quien nos da lo que necesitamos. Como dice Filipenses 4:19, el Señor suplirá todo lo que nos haga falta con sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, porque Él tiene toda la potestad para hacerlo. Y ya para terminar, el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos sigue operando en nosotros y ha hecho de Jesucristo la cabeza de su iglesia. Imagínense, ¿cuál puede ser tan grande el poder de Dios para resucitar a alguien? Y no solamente resucitarlo, sentarlo a su diestra y darle todo ese poder y esa autoridad sobre el universo y nuestras vidas. Ese poder obra en ti y en mí, en todos los que creemos. Vamos a leer Efesios 1 del 19 al 23. Y cuál la supereminente grandeza de su poder, del poder de Dios, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¡Wow! Señores, gracias tenemos que dar a Dios porque la tumba está vacía, porque Él resucitó y ahora Él es nuestra fuerza, Él es el poder que opera en nuestras vidas, Él es nuestra compañía, nuestro compañero fiel que está con nosotros siempre, Él es nuestra ayuda, Él es nuestra guía. Él es nuestro proveedor, Él es nuestro Rey y nuestro Señor, el que tiene verdadero gobierno sobre todo lo que pasa en nuestras vidas. Porque Él está vivo, porque resucitó y porque está sentado a la diestra del Padre, reinando. Y porque también habita
en el corazón de todos los que creemos y nos llena con la plenitud de su amor en nuestro corazón. Y esto es muy importante también saber que Jesús por la fe habita en el corazón de todos los que creemos. Vamos a leer Efesios 3 del 17 al 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis completamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Wow! Y esto que acabamos de leer, que Jesús habita en tu corazón, que seas lleno de su amor y de la plenitud de Él, solo lo puedes experimentar por fe, porque es si tú crees en Él, vas a poder experimentar todas estas cosas, que Jesucristo, que su poder obre en ti, que Él sea tu proveedor, que Él sea quien te guíe con su Espíritu Santo que te lo ha dado, que Él sea quien te dé también el poder y la gracia para hablar de Él y para que todos esos milagros operen a través de tu vida para su gloria. Es por la fe que Él está con nosotros y nos acompaña y nos cuida y nos protege en toda situación por la eternidad. Esa omnipresencia de Dios se hace manifiesta en nuestras vidas. Es por creer. Y es tan fácil, lo hemos hecho en los videos anteriores, es simplemente entregarle a Jesús en una oración de todo corazón, entregarle nuestra vida y decirle que queremos que Él habite con nosotros, que Él habite en nuestro interior. Una oración de arrepentimiento y una oración de fe, que yo te invito a que la hagas hoy conmigo si tú quieres que esta también sea tu realidad. Y como les decía también en videos anteriores, esto no significa que nuestra vida va a ser perfecta porque estamos en un mundo caído. Mientras estemos en este mundo, obviamente vamos a tener las consecuencias del pecado, de la muerte, de la enfermedad, del dolor, pero Jesús va a estar con nosotros en todas esas circunstancias y Él nos va a ayudar a superarlas para su gloria, para que las cosas que Él hace en nuestras vidas hablen de quién es Él y de su poder. Y si quieres que esta sea tu realidad, haz esta oración conmigo y repítela después de mí. Amado Jesús, gracias Señor porque tú moriste en la cruz por mis pecados para hacerme libre de mis pecados y de la muerte. Gracias porque resucitaste con poder y hoy la tumba está vacía y tú reinas al lado del Padre, dominando sobre todo en los cielos y en la tierra. Yo quiero que ese dominio sea sobre mi vida, que tú seas el gobernador de mi vida y de mis circunstancias, quien tiene toda autoridad sobre mi vida. Por eso hoy te quiero abrir las puertas de mi corazón para que tú vengas a habitar en mi corazón y seas mi Señor y mi Salvador. Por eso te pido perdón por mis pecados. Perdóname, Señor, de todo corazón. Yo me arrepiento, yo quiero cambiar. Dame tu Espíritu Santo para caminar en tus caminos y caminar de tu mano para hacer lo que te agrada. Y gracias, mi Dios, porque sé que me escuchas y porque sé que ahora y para siempre, por la eternidad, eres el gobernador de mi vida y habitas conmigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si has hecho esta oración, déjame decirte que ahora eres parte de la familia de Dios y es tan fácil como que le busques de todo corazón, como que hables con Él. Como les digo siempre, Jesús está a la distancia de una oración. Habla con Él como si hablaras con tu mejor amigo. Él te escucha y pídele todo en el nombre de Jesús, porque ese es el nombre que tiene verdadero poder. Su nombre es sobre todo nombre. Él responde a su nombre. Y decirte que si has hecho la oración, leas la Biblia, esa va a ser como la manera de conocer a Dios y cómo Él opera, cómo quiere Él que te comportes, cómo ayudarte, aconsejarte en cada circunstancia de la vida, porque la Biblia nos habla de todo, es como un manual de acción, tiene para cada circunstancia una solución. No hay cosa que la Biblia no nos diga qué hacer y son consejos que vienen de Dios. Y luego también acércate a la iglesia, busca una iglesia donde predican la palabra de Dios, que esa va a ser una familia que Dios va a poner a tu alrededor para apoyarte, para amarte, para crecer espiritualmente, para entender la palabra de Dios y para orar por ti y apoyarte mientras estemos pues en esta tierra. Así que gracias por tu atención. Espero que estos 3 mensajes sobre Getsemaní, sobre
Jesús entregando diciéndoles que sí a la voluntad de Dios sobre la cruz y la importancia de cómo Jesucristo y su sacrificio nos libran del pecado y ahora de la resurrección y todo lo que nosotros ganamos gracias a que la tumba está vacía, hayan sido para ti de mucha bendición. Si es así, compártelos y nos vemos pronto en un próximo video para seguir hablando de Dios, de la palabra de Dios, de mi libro y muchas sorpresas más. Que Dios te bendiga mucho.